renovar la mente no implica necesariamente, como algunos autores plantean, desaprender, porque entonces realmente un proceso de aprendizaje que se ha dado de manera consciente, difícilmente yo lo voy a olvidar por completo, porque se ha quedado en mi memoria. Y es necesario realizar un proceso de reestructuración cognitiva. Bienvenidos a Transformando Mentes para el Futuro, un espacio creado para reflexionar sobre cómo los docentes nos estamos renovando en nuestra práctica pedagógica. Soy Lucía Ruiz y en esta ocasión nos acompaña la maestra Fabiola Genet, licenciada en Psicología. Licenciada, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Igualmente, gracias a ustedes por compartir conmigo en esta experiencia. Quiero comenzar hablando de algo que todos hemos sentido como docentes, ese momento en que la educación va cambiando y conforme va cambiando implica que nosotros vayamos renovándonos. Cambia más rápido de lo que podemos asimilar y es el miedo al cambio. ¿Por qué cree que a muchos docentes les cuesta dar el primer paso hacia lo nuevo? Bien, considero que uno de los principales aspectos, diría yo, que incide es el temor que experimentamos como docentes muchas veces a lo nuevo, a lo desconocido. Quedar en evidencia también muchas veces a la par de otros colegas que tal vez tienen otro nivel de conocimiento, otras competencias, puede generar en el docente el temor a quedar en evidencia como no es capaz, no es competente. Podría agregar también que en algunas ocasiones el acomodarse, el estar siempre en esa zona de confort, a repetir lo mismo, el no querer esforzarse un poco más, porque realmente el cambio, el experimentar el uso de nuevos recursos requiere además de la disposición, no solamente la actitud, sino también el poder contar con suficiente tiempo, con suficientes recursos para poder generar esos nuevos cambios. Otro aspecto que se podría considerar es el tema de las fallas técnicas. Cuando un docente percibe una dificultad, no tiene dominio del uso de la herramienta tecnológica y lo percibe como algo difícil, prefieren no utilizarlo, prefieren hacerlo a un lado y descartarlo. Entonces considero también que en ese sentido se requiere de que el docente tenga las competencias necesarias para el uso de esas herramientas. Ahí también entran en juego las emociones. Claro, por supuesto, los seres humanos somos seres emocionales. Y en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas o a la implementación de nuevas prácticas pedagógicas que requieren que el docente tenga nuevos conocimientos, nuevas competencias, otras habilidades, entonces por supuesto que al enfrentarse a situaciones desconocidas para él se pueden generar algunas emociones. Ahora, las emociones no necesariamente son negativas o positivas, porque simple y sencillamente son reacciones fisiológicas de la persona, del ser humano. Entonces, lo nuevo siempre nos va a generar emociones. Ahora, si ya queremos profundizar un poco en cuanto a esto, podemos encontrar que al experimentar esos nuevos cambios, el docente, por ejemplo, podría experimentar miedo, una emoción de miedo. Pero ¿qué hace el docente con esa sensación, con ese miedo? ¿Cómo lo maneja? Eso sería interesante, ¿verdad? También abordarlo. De igual manera, cuando el docente se siente frustrado porque considera que no es competente para hacer algo, puede experimentar frustración, puede experimentar incluso la sensación de ira y en algún momento decir, no, ¿por qué lo voy a hacer? Si yo no puedo, si no tengo los recursos, si no me han capacitado, esto es más trabajo. Entonces empieza también a generarse distintas reacciones que no son para ningún docente favorecedoras, ¿verdad?
Podría complementar también que otra emoción que viene a bien al docente es la alegría. Si el docente está contento, se siente a gusto, se siente alegre, se motiva, se despierta también la curiosidad por aprender mucho más acerca de lo nuevo, ¿verdad?, que está implementando. Prácticamente las emociones rigen también los procesos evolutivos. Claro, parte de uno de los factores, diría yo, que interviene en esos procesos de aprendizaje, porque pues tenemos que tomar en cuenta que el docente es un ser humano y tiene su propio ritmo de aprendizaje también. Entonces tenemos que considerar que dentro de esos factores que intervienen en su aprendizaje, también tenemos que la voluntad y la motivación son de gran relevancia. Si el docente no está dispuesto, si el docente no tiene una actitud de cambio, una actitud abierta al cambio, entonces difícilmente vamos a poder generar ese cambio de mentalidad, esa renovación de la mentalidad del docente, su forma de ver en los nuevos retos a los cuales se enfrenta. Entonces, ¿cómo pasamos de sentir miedo a sentir curiosidad? Bueno, interesante pregunta. Creo que en principio yo debo de tener conciencia de mis limitaciones. ¿Qué se me dificulta? ¿Por qué tengo esta dificultad? ¿Qué necesito además? Si yo lo que necesito es recursos, bueno, valoro si realmente son accesibles, ¿verdad? En el entorno educativo en el que me encuentro. Pero si el problema es mis competencias, mis habilidades, yo tengo que estar clara que debo de buscar programas de formación, de capacitación para poder desarrollar esas habilidades. Además de eso, es el primer paso. Mientras el docente no da el primer paso, difícilmente va a poder familiarizarse con ese entorno, el uso de las herramientas tecnológicas, y podríamos decir de que es necesario que se enfrente a sus temores, porque también el docente en algún momento puede crear algunas ideas que le limitan a sí mismo, que le bloquean para poder continuar y fortalecer su práctica. Entonces yo diría que dar el primer paso, ser consciente de sus limitaciones y además buscar alternativas para poder fortalecer sus competencias, sus habilidades. Y cuando hablamos de ese paso, del miedo a la curiosidad, en realidad estamos hablando de algo más profundo. Entramos a lo que sería qué significa renovar la mente. ¿Es cambiarlo todo o es cambiar la forma de lo que vemos o hacemos? Desde mi perspectiva, considero que renovar la mente no implica necesariamente, como algunos autores plantean, desaprender, porque entonces realmente un proceso de aprendizaje que se ha dado de manera consciente, difícilmente yo lo voy a olvidar por completo, porque se ha quedado en mi memoria. Sin embargo, sí es necesario realizar un proceso de reestructuración cognitiva. Poder lograr esto implica, más allá de hacer un cambio de actitud, también requiere de que de manera consciente el docente pueda generar nuevas ideas a través de las distintas experiencias a las que se somete, ¿verdad? O a las que enfrenta. Entonces, esa reestructuración cognitiva sí debe ser de manera consciente, es decir, desarraigar todas aquellas creencias autolimitantes que el docente en algún momento se llegan a generar en él precisamente por las experiencias negativas. Entonces es necesario ser consciente, hacer un cambio de mentalidad, y cuando hablamos del cambio de mentalidad es reemplazar todas aquellas ideas negativas por ideas más positivas, ideas que me inspiren, ideas que me muevan, que me motiven a hacer algo nuevo, algo distinto. Entonces, ¿cuáles son esos procesos mentales que los docentes activan cuando hacen algo nuevo? Bueno, yo diría que todos los procesos mentales se activan, principalmente aquellos que ejercen las funciones ejecutivas.
Podríamos mencionar la memoria, por supuesto que el docente requiere acudir a ese proceso para poder reemplazar todo aquel aprendizaje que ha venido construyendo por el nuevo conocimiento, ¿verdad? Por las nuevas habilidades que está desarrollando. También la atención, porque para poder memorizar nuevos procesos, para poderlos asimilar y poderlos llevar a la ejecución, el docente tiene que estar totalmente alerta, totalmente atento a lo que está experimentando. Y para complementar lo anterior, ¿por dónde empezaría un docente que quiere renovarse? Considero que ya lo hemos venido abordando a lo largo de la conversación y es precisamente el poder reemplazar todas aquellas creencias que limitan al docente en su actuar. Podría ser también que de manera paralela en ese proceso de autoevaluación de su práctica docente y de todas las carencias o limitaciones que él pueda tener, el docente requiere de procesos formativos, procesos de capacitación, que aprenda a utilizar la tecnología, que se enfrente a ella, que haga el ejercicio, ¿verdad?, de llevarla a la práctica docente. Entonces yo diría que de manera paralela podría ser eso, trabajar en sus propias emociones, en el control de sus propias emociones, desarraigar todas aquellas ideas que le limitan o le bloquean y potenciar aquellas que sí de alguna manera le motivan o le despiertan curiosidad por aplicar las nuevas tecnologías en su práctica docente. Creo que para los docentes algo que puede motivarlos a que ellos salgan de esta zona de confort es conocer un poquito más de la nueva era tecnológica, cuáles son esas nuevas aplicaciones que pueden ayudar a que su trabajo sea muchísimo más fácil. Claro, y también algo importante con eso que usted menciona ahora, es bastante común que los docentes de mayor edad suelan plantear ese tipo de expresiones, que no me gusta, que no puedo usarla, que yo nunca aprendí. Entonces también de cierta manera el reto es personal, porque además de mis actitudes y mi deseo de aprender, debo de poner en práctica lo que otros colegas, el aprendizaje, el conocimiento que otros colegas puedan tener. Entonces también asociarnos y trabajar de manera colaborativa creo que trae grandes beneficios. Maestra, ha sido todo un honor compartir este espacio con usted. Igualmente agradezco por la oportunidad de haber abordado este tema tan importante, de mucha relevancia en el contexto actual. Y ya que hemos abordado el tema de la renovación, en los siguientes segmentos te compartiremos un consejo tecnológico y el desafío educativo. Hoy quiero compartirte una herramienta que puede ayudar a dar tu primer paso. Se llama TikTok y es una plataforma gratuita donde puedes crear videos cortos desde tu celular sin edición complicada. El desafío de esta semana es sencillo pero poderoso. Entra a TikTok, graba un video de 30 segundos o más respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo primero que quiero renovar en mi práctica docente este año? Públicalo en tus redes sociales con el hashtag Desafío Educativo.